Buenos días, estamos en la lectura de la Biblia, leyendo el segundo libro de Samuel. El día de hoy, 15 de abril, nos toca la lectura del capítulo 15. Vamos a ver qué dice. Usando la nueva versión internacional. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu Israel era y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame, su majestad, ir a Hebrón, a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Jesús de Aram, hice este voto: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofet y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podemos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 700 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai, el gitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa a donde Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai le respondió al rey: tan cierto como que el Señor y su majestad viven, juro que por la vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba por su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó a marchar hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad.
Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad de Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré con en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. David por su parte subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofet se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofet. Cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Husai el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo: si vienes conmigo vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofet. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Husai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba a la ciudad. Las preguntas de repaso. Dice: ¿cómo Absalón robó el corazón de Israel? El versículo 2 al 6, bueno, dice aquí que se puso, ¿verdad? Se ponía en la vereda y él encontraba primero a las personas y pues les hacía promesas y les endulzaba los oídos, ¿verdad? Así fue como él robó el corazón de Israel. ¿Qué hizo Absalón? Nombrar a sí mismo en Hebrón. En el versículo 10 dice que todos tenían que decir: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Él se autonombró, ¿verdad?, como rey de ahí de Hebrón. ¿A qué envió Absalón? El versículo 12. Dice: luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofet y era del pueblo de Gilón. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. ¿Por quién envió, verdad? Entonces aquí mandó por uno de los del consejero de su padre David, lo mandó a llamar a Ahitofet, y con eso pues él iba ganando en su conspiración. Cuando David huyó de Jerusalén, ¿quién quedó en Jerusalén para informarle? Del versículo 27 al 28. Dice que se quedaron Sadoc y Abiatar en Jerusalén, en el versículo 29. El 28. 27 y 28 dice: también le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad de Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Bueno, se iban a quedar Ahimás y Jonatán, hijo de Abiatar. Y después dice: ¿a quién más David envió a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofet? Del 32 al 37.
Dice aquí, cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Husai el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Le dijo David, si vienes conmigo vas a serme una carga, es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón, Majestad, estoy a su servicio. Y de este modo, él iba a entrar de manera escondida, ¿verdad? Dice, ¿a quién envió para frustrar el consejo de Ahinofet? Pues a este hombre que se llamaba Husai el arquita. Y dijo, ahí también encontrarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que eran los que se habían quedado ahí en Jerusalén, y todo lo que escuches en el palacio real se los informarás. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonathan, hijo de Abiatar. Comuníquense ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Hasta el 37. Y Husai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba a la ciudad. Bueno, él tenía ya ahí muchas personas, ¿verdad? En específico esta persona que la metió diciendo que estaba a su servicio, que antes había sido siervo de David, pero que ahora estaba a disposición de Absalón para que pudieran frustrar el plan, el consejo de Ahinofet, que antes había sido también su consejero. Bueno, ahí ya se estaba haciendo todo un relajo. Muy bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy en la lectura del 15 de abril. Nos vemos el día de mañana a ver cómo continúa nuestra historia. Dios les bendiga.